empezamos a trabajar temas de violencia laboral por el contexto que se fueron surgiendo. Mile, si querés ir silenciando los micrófonos que están abiertos. Sí. Entonces ya hace casi 3 años que nos empezaron a solicitar a trabajar más este tema de forma más estratégica, y con esto generamos un grupo interdisciplinario, que hay psicólogos, psicólogas, hay antropólogas, hay personas especialistas en educación, sociólogas también, donde tratamos de ir armando nuestra propia estrategia para trabajar. Hay una Agustina ahí que se está tecleando, no sé si querés. Gracias, Agustina. Bueno, en ese marco, cuando empezamos a trabajar, a pensar cómo era nuestra proposición, dónde estamos, que después, más al final de la presentación se las vamos a mostrar, es que surge lo del convenio 190 de la OIT en junio del año pasado, que vino a cambiar el enfoque de lo que estábamos haciendo de una manera súper positiva, y a replantearnos nuevas preguntas, como la verdad que quiero decir esto, como muy enriquecedoras y muy superadoras a cómo se estaba trabajando el tema, a cómo se venía abordando. Y entonces nos limitamos hoy a Javier Sichiaro, que nos va a contar qué es lo que cuál es su rol dentro de la OIT, pero que él es responsable de esta iniciativa dentro de este organismo, entonces nos va a contar un poco todos los desafíos que se presentan, qué es lo que se viene, y no les quiero adelantar mucho más, pero nos parecía súper interesante escucharlo a él directamente hablando sobre esta temática. Después nosotros vamos a hacer una presentación sobre cómo lo estamos abordando y la estrategia, cómo la bajamos a tierra en estas instituciones, independientemente de su tamaño, y vamos a abrir después a preguntas. Si quieren ir haciendo preguntas por el chat, las pueden ir haciendo, que entre Mile y yo las vamos a estar leyendo, y como facilitando un poco el espacio. A Mile no te presenté, si querés presentarte vos, y después ya le damos la palabra a Javi. Dale, hola, soy Milena y soy parte del equipo de Grow, y bueno, eso, estamos haciendo este ciclo de webinars, así que eso, vamos a estar complementando la conversación con Javier. Les pido a todos y todas si pueden renombrarse. Para los que entraron últimos, les cuento que estamos teniendo algunos problemas de seguridad, bueno, como ya saben en Zoom, así que por eso les pedimos si pueden poner sus nombres y apellidos, porque a veces aparece el usuario como un número o teléfono así podemos estar seguros de que no nos van a interrumpir. Eso. Y si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o puede escribirla por el chat. Después al final permitimos para que abran los micrófonos, pero en principio los silencios, así no se escuchan los ruidos de fondo y eso. Buenísimo. Javi. Fíjate ahí si puedes desmutear el micrófono. Fíjate, Mile está... Dale, sí. Perdón, esto. Se nos va la autoridad, ¿viste? Ahí ahora está, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, sí. Buenísimo, bueno, buen día a todas y a todos, a los pocos valientes que ahí vi que también se suman. Bueno, primero muchísimas gracias a los colegas de Grow por darme la oportunidad de exponer en este ciclo de webinars, donde veo que van abordando diferentes temáticas del vínculo género y trabajo. Buenísimo que una de ellas sea sobre violencia y acoso laboral, así que encantado desde OIT poder aportar, bueno, un poco de información principalmente sobre el convenio 190. Veo ahí colegas de varios gremios, del IPLIDO, de UTCRA, de UTEDIC, veo gente de Santa Fe también, de Rosario, que se está sumando, así que bueno, un gusto verles las caras y saber que están acá acompañando. Les voy a compartir la presentación, díganme si la ven correctamente. ¿Ahí la ven? Ahí sí, perfecto. Perfecto. La idea es que más o menos en 20 minutos se las pueda realizar y les voy a ir dando cuáles son los grandes lineamientos de este convenio. Quizás alguno lo conoce o lo escuchó nombrar, pero no conoce todo el detalle. Quizás alguna nunca lo escuchó nombrar y vale la pena entonces detenernos en más profundidad en algunos puntos. O quizás hay algunos de ustedes que ya están bastante familiarizados. En todo caso, quizás vale la pena, a raíz de un repaso, tener algún intercambio posterior sobre
la agenda que también abre este convenio. Para empezar, el 21 de junio del 2019 se aprobó en la Conferencia Internacional del Trabajo el convenio 190 y la recomendación 206 para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Lo que les voy a mostrar ahora es la foto que acompañó el momento de aprobación, que siempre la comparto en los eventos donde presento este convenio, porque de alguna manera representa la heterogeneidad y la alegría que también había en ese momento, después de una larga discusión de un instrumento normativo sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y acá les doy un poquito de contexto para los que no conocen cómo funciona la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Anualmente se reúne una conferencia internacional de trabajo en la cual se sientan representantes de los países miembros de la OIT, que son 87, donde existen tres sectores: el gobierno, los empleadores y los trabajadores. La OIT es la única organización tripartita de las Naciones Unidas, por lo cual la única que tiene esta composición y tienen voz y voto representantes de los tres estamentos. Esta conferencia, que se reúne anualmente con estos representantes de todo el mundo, una de sus funciones principales es elaborar y aprobar normas internacionales de trabajo. Desde hace 8 años, desde el 2011, que en la OIT y en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo no se lograba aprobar una nueva normativa internacional. Y la explicación no es otra que la dificultad que existe, se imaginarán, en que el mundo entero se ponga de acuerdo en una normativa, dadas las enormes diferencias que tenemos, económicas, sociales, religiosas. Este tema no fue la excepción, sin embargo, finalmente se logró y ahora van a ver, 3, 4 años diría desde que empezó la discusión, tener un convenio internacional y tener una recomendación. Ahí en ese gráfico ustedes pueden ver un poco el recorrido de lo que ha sido desde el primer momento en que se decide que este iba a ser un tema en la agenda de esta Conferencia Internacional del Trabajo, hasta el momento en donde finalmente es aprobado, ¿no? Entonces, hubo primero toda una discusión para que este tema entrara en la agenda, un momento donde hubo una reunión tripartita de expertos que, de alguna manera, un poco llevaron algún insumo técnico para esta discusión, qué debería tener un instrumento normativo, y ahí las invito a todos y a todos a mirar ese documento que después en todo caso comparto, porque es muy rico en reflexiones conceptuales, estadísticas, hace toda una revisión de la legislación a nivel internacional para entender cuál era la base de la cual partíamos para discutir una eventual norma. Con el proceso de consultas que tiene la OIT, formalmente con lo que llamamos nuestros mandantes, los empleadores, los gobiernos y los trabajadores, se van elaborando informes, ¿no? Que van recogiendo ese intercambio, y por eso hay una primera versión que se llama informe blanco, luego un informe amarillo y luego un informe marrón. En 2018 tuvo lugar la primera ocasión de la discusión en la Conferencia Internacional de Trabajo, que muchas veces las normativas se aprueban en tan solo una conferencia. Bueno, no hubo consenso general para aprobar un convenio y una recomendación, entonces se tuvo que recurrir a una segunda instancia de discusión, que eso fue en el 2019, que dio lugar a ese informe azul que ustedes pueden ver ahí también. Bueno, finalmente, el 21 de junio del 2019, se logran aprobar estos dos instrumentos. Ahí lo que les muestro es, y por algo lo llamamos nosotros también un mandato global, el enorme volumen de aprobación, ¿no? El enorme apoyo que tuvieron estos instrumentos. El convenio, si ustedes ven ahí, suma más o menos un 91, 92% de aprobación por parte de los representantes, y la recomendación creo que da 87%, ¿no? Entonces, un altísimo apoyo al interior de la OIT de ambos instrumentos normativos. Les voy compartiendo, a la par de estas informaciones más duras sobre el convenio de recomendación, algunos testimonios de quienes participaron en esa conferencia, un poco para humanizar también esta discusión de lo que significaba para la gente que estaba ahí discutiendo esto hace tanto tiempo.
decía Lindiwe Sefomolo, delegada de empleadores de Lesoto. Es oportuno que se haya redactado un instrumento tan importante durante la celebración del centenario de la organización. En 2019 la OIT cumplió 100 años, ¿no? Entonces, si se adopta, será el primero de este tipo. Y acá una diferencia fundamental, a quienes son abogados la deben saber: el convenio es un tratado internacional vinculante que genera obligaciones para los estados que lo ratifiquen. Esto significa que Argentina, el día que lo ratifique, va a tener compromisos, ¿no?, ante la comunidad internacional. La recomendación, en cambio, proporciona orientación sobre la implementación del convenio. Entonces, lo que dice la recomendación no es vinculante, sino que ayuda a los Estados miembros que ratifican a tener pautas de por dónde implementar lo que el convenio establece. Algunas novedades de estos instrumentos es que por primera vez se establece el derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Este derecho, que parecería ser una cuestión básica, hasta ese momento no estaba establecido en ningún otro instrumento normativo internacional. Y por ende también es una oportunidad histórica de conformar un futuro de trabajo basado en la dignidad y el respeto. Cuando se discutió sobre la necesidad, por qué necesitábamos tener instrumentos internacionales, normas internacionales que abordaran este tema, y aquí les comparto una serie de fundamentos que se ven reflejados en el texto final. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo son una amenaza para la igualdad de oportunidades e inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. Pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos. Afectan a la salud, dignidad de las personas, así como a su entorno familiar y social. Pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan o progresen en él, y son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles, afectan las relaciones en el lugar de trabajo, la reputación de las empresas y la productividad. Decía Martín Wandera, delegado de gobierno de Uganda, en representación del grupo africano: el convenio y la recomendación son el puente entre el pasado y el futuro. Y ahí veamos por qué hay algunas innovaciones que trae este convenio en relación a la historia de lo que han sido los instrumentos normativos aprobados en el marco de la OIT. En primer lugar, lo que les dije son las primeras normas internacionales específicamente sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. El convenio es una norma innovadora y prospectiva que toma en cuenta la naturaleza evolutiva del trabajo, y ahora vamos a ver que va mucho más allá de lo que en general ha sido el ámbito de aplicación tradicional, ¿no? O de lo que muchos de nosotros entendíamos como ámbito de trabajo, ¿no? Fíjense que habla de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y recoge también elementos subyacentes de la violencia y el acoso. Bueno, un poco también, como les decía recién, es un convenio que marca el inicio del segundo centenario de la OIT. Nadie debería tener que elegir entre el derecho al trabajo y el derecho a vivir libre de violencia y acoso, decía Adrián Vierita, delegado del gobierno de Rumania. Lo que nos lleva a refrescar cuáles fueron los principios fundamentales que estuvieron detrás de estos ambos instrumentos normativos. El primero, la necesidad de respetar, promover y asegurar el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Este es el derecho que yo les comentaba, que por primera vez se plasma de esa manera en una norma. La pertinencia de adoptar un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género. Y ahora a continuación voy a detenerme en por qué dice eso el convenio. Reconocer funciones y atribuciones diferentes, complementarias de gobiernos, empleadores y trabajadores. No les vamos a poder pedir lo mismo a los tres actores, cada uno tiene sus responsabilidades diferentes. Respetar, promover y llevar a efecto los principios fundamentales en el trabajo, fomentar el trabajo decente y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, incluyendo a los trabajadores, así como grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, particularmente afectados por la violencia y el acoso. Pues, me detengo unos minutos en el enfoque inclusivo integrado que tiene en cuenta consideraciones de género. Inclusivo porque son instrumentos normativos que buscan proteger
a aquellos en todos los sectores, economía formal e informal, en áreas urbanas y rurales, y agrego, público y privado. En ese sentido es un convenio que va mucho más allá y es mucho más ambicioso de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y por eso un poco también la naturaleza evolutiva del trabajo. Integrado porque trata la violencia y el acoso en varias legislaciones. La relativa al trabajo y al empleo, claramente, pero también en la de la seguridad y la salud en el trabajo, en la de la igualdad y la no discriminación y en el derecho penal. Y consideraciones de género, porque propone tratar la discriminación, el abuso de relaciones de poder y normas de género que fomentan la violencia y el acoso. Decía Rachel McIntosh, delegada de trabajadores de Nueva Zelanda: para mí, así como para muchas mujeres, este convenio y recomendación son personales. Este convenio y el reconocimiento de la violencia y el acoso como un conjunto de comportamientos y prácticas indica que lo que he vivido cuenta. Yo no sé si les pasará a ustedes, sospecho que sí, a muchos de quienes se dedican a estos temas, pero a mí me ha pasado que cada vez que he presentado en algún espacio estos lineamientos del convenio, siempre se me ha acercado una persona al final de la actividad y me ha contado algún tipo de experiencia personal, ¿no? Está claro que afecta fibras personales y por ende también nos convoca y nos compromete. Vamos un poco a las definiciones, ¿no? Que fue todo, es parte de la explicación de por qué también llevó tanto tiempo, ¿no?, la discusión. Se definen a la violencia y al acoso como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas que se manifiesten una sola vez, y acá hay una gran diferencia con muchas legislaciones, o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual, económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Y acá deja librado, digamos, a la definición nacional si estos conceptos van a ser incluidos de manera unificada o por separado. Inmediatamente que define la violencia y el acoso, pasa a definir violencia y acoso por razón de género, como aquella violencia y acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género. Esto tiene que ver con los términos que se utilizan en otros países del mundo, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual. Y aclara que la violencia por razón de género afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, y que por ende es necesario abordar las causas subyacentes y los factores de riesgo. ¿A quién implica? Y un poco acá también es la dimensión innovadora de estos instrumentos. A todos los sectores, decíamos antes, público, privado, economía formal e informal, zonas urbanas o rurales. Y protege a los trabajadores y a otras personas del mundo del trabajo, tales como trabajadores asalariados, según se define en la legislación y práctica nacional, personas que trabajen sea cual sea su situación contractual, personas en formación, pasantes y aprendices, trabajadores despedidos, voluntarios, personas en búsqueda de empleo y postulantes a un empleo, e individuos que ejercen la autoridad, funciones o responsabilidades de un empleado, ¿no? Va mucho más allá del ámbito laboral específico, mejor dicho, de la relación formal de empleo. Bueno, y pide particular atención atender la violencia al acoso que impliquen a terceros. Acá vemos lo específico, lo que les decía del ámbito de aplicación. Estos instrumentos buscan abordar la violencia y el acoso que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. Esto incluye el lugar de trabajo, los espacios públicos y privados, cuando son un lugar de trabajo, los lugares donde se paga al trabajador, donde se toma su descanso o donde come, las instalaciones sanitarias o de aseo y vestuarios, los desplazamientos, viajes o cualquier actividad relacionada al trabajo, las comunicaciones relacionadas con el trabajo, y vaya si hoy esto no se ha vuelto fundamental, el alojamiento proporcionado por el empleador y los trayectos entre el domicilio
y el lugar de trabajo. Entonces, un poco por esto es que el convenio también decimos lo que nos toca salir a difundirlo y a pensar en cómo vamos a implementarlo y a trabajar en Argentina y a apoyar al Estado, a los empleados y a los trabajadores, es ambicioso. La violencia y el acoso son un flagelo que necesita ser tratado antes de que nos elimine a todos. Estamos preparados para el convenio y la recomendación, decía Fiona Gandigua Magaya, delegada de los trabajadores de Zimbabue. El convenio tiene 3 grandes bloques, quizás en esta parte voy a ir un poquito más rápido por una cuestión de tiempo. Tiene todo un primer bloque donde se proponen medidas de prevención y protección, un segundo bloque que profundiza en las acciones ligadas a la aplicación y la vida de recursos y reparación, y un tercer bloque orientado a las acciones de orientación, valga la redundancia, y formación. Decía Brenda Baxter, delegada del Gobierno de Canadá, estas normas nos guiarán a través del cambio cultural y social que, como todos hemos reconocido, es tan necesario. Esta es la parte que quizás voy un poquito más rápido por un tema de tiempo, en todo caso después profundizamos y claramente los invito a mirar el convenio de recomendación en detalle, la verdad que no es tan largo el texto. Entonces, hay un primer bloque que es el de prevención y protección, donde se define la prohibición, ¿no?, de ejercer violencia y acoso en el trabajo. Se sugiere la necesidad de identificar grupos, ocupaciones y modalidades de trabajo más expuestas a la violencia y el acoso. Y mientras esto está expresado de manera muy genérica en el convenio, la recomendación va un poquito más allá y ya menciona algunos sectores, ¿no? El trabajo nocturno, el que se realiza de manera aislada, habla del sector de la hotelería, el sector de la salud, el de educación, ¿no? Ya nos da una pista de dónde empezar a poner la lupa para entender dónde está la problemática o dónde puede estar la expresión más crítica de esta problemática. En las medidas de prevención, llama a adoptar una política del lugar de trabajo que contemple la violencia y el acoso, que sean contemplados en la evaluación de los riesgos y en la salud y seguridad en el trabajo, y en la necesidad de proporcionar información y capacitación. El segundo bloque, que es el de la aplicación, vías de recurso y reparación, bueno, ahí se sugieren una cantidad de mecanismos y procedimientos de notificación y solución de conflictos, de tips para la asistencia y protección contra las represalias. Se establece el derecho del trabajador de alejarse de una situación de trabajo en caso de peligro grave o inminente para su vida, la necesidad de privilegiar la confidencialidad, la pertinencia de facultad a la inspección del trabajo, que acá es una dimensión que también es pertinente y como organización estamos viendo de qué manera podemos traccionar que desde los inspectores de trabajo también puedan empezar a involucrarse en la temática, así como se establecen sanciones y asesoramiento. El tercer bloque, que es el orientado a la formación, la orientación y la formación, bueno, se establece la necesidad de tratar la violencia y el acoso en las políticas pertinentes, de sensibilizar, de que los planes de estudio y materiales incorporen perspectiva de género, ¿no?, y de proporcionar orientaciones y recursos a empleadores, trabajadores y autoridades competentes como jueces, de inspección de trabajo, etc. Vamos entrando al último bloque. Decía Joana Perniz Coronación, de la delegada de trabajadores de Filipinas. Es importante que estas normas incluyan el papel que la violencia doméstica juega en la exclusión de las mujeres del lugar de trabajo. Pone en riesgo su seguridad laboral y su salud y seguridad en el trabajo, y tiene un impacto real en la productividad. Y acá también es donde decimos, este convenio es ambicioso, y acá es donde también tiene que ver la necesidad de un abordaje amplio. El convenio afirma que la violencia doméstica tiene un impacto en el mundo del trabajo, y por ende se requiere a los miembros. En el convenio, reconocer los efectos de la violencia doméstica y en la medida que sea razonable y factible, mitigar su impacto. La recomendación va un poco más allá y ya propone algunas acciones factibles para abordar el impacto de la violencia doméstica, como esquema de licencias para víctimas de violencia doméstica,
modalidades de trabajo flexibles, protección temporal contra el despido, incluir la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos y sensibilización. ¿Cuáles son los próximos pasos que se nos vienen a todos los países que somos miembros de la OIT? Bueno, ustedes quizás habrán escuchado que el 1 de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández anunció que el Poder Ejecutivo iba a enviar un proyecto de ratificación al Congreso. Nosotros teníamos registrado que existían 8 proyectos de antemano que proponían en el Congreso de la Nación, 7 en la Cámara de Diputados y 1 en el Senado, que ya estaban proponiendo la ratificación. Entendemos que es posible que un proyecto que llegue desde el Poder Ejecutivo, bueno, tenga un aval político incluso mayor, ¿no? Entonces, la buena noticia para todos los que impulsamos y defendemos esta agenda es que es un tema que está al máximo nivel, ¿no?, en el Poder Ejecutivo de la Argentina, y por ende que tenemos enormes expectativas de que cuando el Congreso retome sus actividades, Argentina pueda ratificar. Ahí decía, todos los miembros deben someter el convenio a la autoridad nacional competente, el Congreso de la Nación en nuestro caso, y ahí hay dos variables a tener en cuenta. La primera es, el convenio entra en vigor a nivel internacional 12 meses después que hayan habido 2 ratificaciones en el mundo. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna. Estuvo ahí nomás Uruguay, que el Congreso, tanto los diputados como los senadores, aprobaron la ratificación del convenio. Sin embargo, hay un último paso formal, en el cual se deposita el instrumento de ratificación ante la OIT, ante el director general de la OIT, que eso no sucedió. Y entendemos que puede también obedecer a factores políticos, dado que en el medio hubo un cambio de gobierno en Uruguay y de signo político, ¿no? Entonces, ese caso que nosotros veníamos mirando con atención, porque aparte era de acá nomás, bueno, hasta ahora no sucedió. España se ha ratificado, se ha expresado en la misma dirección, Finlandia también ha mostrado su interés, Argentina de parte de su propio presidente, así que hay mucha expectativa de que cuando puedan volver a una nueva normalidad, ojalá que mejor, las actividades en los respectivos congresos, parlamentos, empecemos a tener las primeras ratificaciones. Una vez que un país entrado en vigor y una vez que el país deposita el instrumento de ratificación, corren 12 meses para, de alguna manera, tener que empezar a rendir cuenta de lo que el país hizo para implementar lo que el convenio, que es vinculante, establece. Entonces, una vez que Argentina ratifique ese convenio, tendríamos 12 meses para revisar nuestra normativa, proponer, muchos dicen, una nueva ley nacional específicamente sobre violencia y acoso, y la OIT va a estar monitoreando el avance, una vez que se haya ratificado, el avance del cumplimiento de este convenio, a través de un comité de expertos, ¿no?, sobre la aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, que funciona en nuestra sede en Ginebra, en el cual el Estado argentino, con una cierta periodicidad, debe rendir cuentas de cómo va implementando este convenio. Así que ese es un poquito el escenario que se nos viene. Siempre me gusta decir que no hay que esperar a que Argentina ratifique para ponerse a trabajar en esto. De hecho, me consta que primero que tenemos 11 provincias que tienen algún tipo de legislación provincial sobre violencia o acoso laboral, siempre para lo que es la Administración Pública Nacional. Los propios sindicatos han empezado a incorporar este tema en los procesos de negociación colectiva, se han desarrollado protocolos al interior de algunas centrales sindicales y algunos gremios. Muchas empresas han empezado a implementar protocolos de abordaje de situaciones de violencia y acoso laboral, han creado comités, han puesto en marcha incluso licencias, ¿no?, cuando todavía no existe una regulación, han empezado. Entonces, hay mucho que ya se está haciendo y que podemos seguir haciendo, ¿no?, y que tenemos plena intención en apoyar desde la OIT para impulsar esta agenda. Lo último que quería decirles es que
la OIT forma parte en Argentina de una iniciativa que se llama Spotlight, que junto al PNUD, a ONU Mujeres, a UFPA y con el apoyo de UNICEF, trabaja para erradicar las manifestaciones más extremas de la violencia de género, y que tenemos ahí también un espacio, un propulsor adicional para dar empuje a la agenda de difusión y ratificación de este convenio en Argentina. Muchas gracias, en todo caso quedo ahora a disposición para un intercambio. Perdón, estaba, pero ya de silencio a Georgie y ya habilito si quieren si quiere alguien más para hacer algún comentario. Perdón, Georgie, perdonen. No, tranqui, no pasa nada, está bien. Hoy la host es Milena. Te hago, Javi, una pregunta antes de pasar a la parte estratégica, o por lo menos contarles a ustedes cómo trabajamos nosotros esta intervención en instituciones, y abrimos después, y vamos leyendo las otras preguntas. Florencia pregunta cómo se relaciona esto, en tu opinión, con la ISO 45001. Entiendo que es la ISO de Salud y Seguridad en el Trabajo, sí, ¿verdad? A ver, sí. Te contesto no específicamente sobre la ISO, sino en general sobre la salud y seguridad en el trabajo. Dentro de IT, la seguridad y salud en el trabajo es todo un área especial. En mi caso tengo una especialista en Santiago, Chile, para el Cono Sur, con la cual estamos trabajando un montón, porque ahí el convenio de una manera llama a dos interacciones que para nosotros son, o varias, diría, tres interacciones por lo menos que son fundamentales, que tienen que ver con la seguridad y salud del trabajo. El primero, la necesidad de incorporar la violencia y el acoso en el marco de las políticas nacionales de seguridad y salud del trabajo, que en un país federal como nuestro extendemos a las políticas provinciales. En segundo, llama a que los ejercicios de evaluación de riesgos, ¿no? Y por ende también las responsabilidades que tienen los empleadores, y por ende también las aseguradoras de riesgos de trabajo, deben contemplar a la violencia y el acoso como un riesgo, ¿no? Entonces, se suma una dimensión más a mirar. Bueno, y nosotros también relacionamos la salud y seguridad de trabajo con la inspección, que en general tiene facultades para observar las condiciones de salud y seguridad de trabajo, porque también en ese ejercicio de la inspección debe ponerse, exactamente, los riesgos psicosociales, debe ponerse el foco en la violencia y el acoso, y la recomendación tiene un apartado específico que pide tener en cuenta la violencia y el acoso como un riesgo psicosocial que debe ser observado. Por ahí hay varias interacciones entre lo que es violencia, acoso y salud y seguridad en el trabajo en relación a la ISO. Buenísimo. Con eso, esperen que justo puse, esperen un minuto, que entraron mis hijas, me tiraron el celular y pasó todo al mismo tiempo, así que estoy acá silenciándolo. Les comparto un minuto ahora yo mi pantalla, y nos da pie una pregunta que había hecho Luisina sobre cómo se puede trabajar sobre, o empezar a promover cuando todavía no está no está ratificado el convenio, así que les queremos como compartir cómo ha sido hasta ahora nuestra experiencia. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Aviso que sí. hay una pregunta también en el chat, no sé si querés que las vemos después o... Sí, así hacemos Dale, este pasaje, termino de esto y después leemos todas las preguntas. Dale, ahí total, esto va a ser como corto. Respondo entonces a esta pregunta sobre cómo es que comenzamos a trabajar sobre esto, ¿no? Y nosotros encontramos, como les contaba, dentro de las que son instituciones empleadoras, y de ahí hay una variedad impresionante, sean ONGs, sean entidades gubernamentales, sean empresas, se
sean pymes de 15, 20 personas, o sean de más de 1.000, 2.000, 10.000 empleados, es decir, como es en toda esa diversidad de instituciones, las consultas hacia nosotras, por lo menos, vienen de la mano de una preocupación en relación a este tema, porque está dando vueltas, porque se preguntan, porque quieren como generar un mejor clima de trabajo, y se desconoce qué es lo que está pasando dentro de la institución, entonces hay como un interés muy genuino de, antes de que pase algo, queremos prevenirlo, y queremos entender cómo estamos, es decir, a veces viene como por ese lado. Otras veces viene porque hubo casos concretos que ya sucedieron, y que, es decir, y en ese sentido también nos han llamado en distintas instancias, cuando acaban de recibir una denuncia y las personas no saben cómo reaccionar, no tienen herramientas para abordarlos, o en algunos otros casos nos llaman meses después cuando, como decimos nosotros, es decir, esto se va haciendo como una bola de nieve y explota, y es como que ya no se sabe cómo trabajar, ¿no? Entonces, en cualquiera de estas tres instancias, o en otras, pero dentro de esta línea, es por las cuales hoy ya las instituciones, y hace varios años, ahora como yo les contaba, por lo menos, yo les diría que casi desde el 2015 que hay como un interés en esta temática. Al principio del 2015 fue quizás no tan masivo, a partir del 2017 ya empezó como bastante más, bastante más interés en relación a la temática, y cada vez hay más. No es global, no son todas las instituciones, pero sí notamos que hay, digamos, como que está el contexto. Sí, una de las cosas que charlamos con Javier antes de tener también esta charla es que el coronavirus vino como a bajarlo de prioridad, ¿no? La violencia laboral estaba, es decir, también iba a ser como un año de mucho trabajo en las instituciones en relación a este tema, independientemente o no de la ratificación, y sin embargo la violencia laboral es como que volvió todo para atrás para traer en la agenda el tema de la violencia doméstica, que es sumamente interesante que esté, y que lo vamos a estar trabajando el jueves también, por eso esta semana nos parecía interesante sumar a los dos temas. Pero sí, siempre pasa esto con los temas que tengan que ver con género, y en este caso la violencia lo es, porque estamos hablando, como decía Javier, de relaciones de poder y de normas de género, que bajan o suben de prioridad en función de lo que está sucediendo, ¿no? Está buenísimo, tomé nota de que el 21 de junio está a la vuelta de la esquina, ¿no? Para generar como conciencia en relación a, pasó un año, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo abordamos esta temática? Dicho esto, nosotros tenemos como un abordaje que decimos que es integral, que es interseccional, que es transversal. ¿Qué quieren decir estas palabras? Que en general la violencia laboral no se resuelve con un protocolo, que justamente va en la misma línea de lo que va el convenio. Un protocolo ayuda a tener ciertas, y ahora vamos a mostrarles como dónde van en una esquemita que nosotros armamos, ayudan y son necesarias, pero es decir, uno no previene ni trabaja con esto, es decir, ni va a solucionar el tema de la violencia laboral solamente con esto. Es interseccional, y eso también el convenio insiste muchísimo, porque hay que tener en cuenta las desigualdades estructurales y todas las situaciones por las cuales una persona puede estar en desventaja en relación a otras en una relación laboral. Entonces ahí entran las personas con discapacidad, entran los grupos migrantes, entran obviamente las mujeres, entran los grupos de la comunidad LGBTIQ, y en cada país o en cada región esto va a variar en función de la composición sociodemográfica con la que se esté trabajando, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, la profesión también a veces actúa como una variable en estas relaciones de poder, es decir, bueno, no quiero entrar en qué carreras más que otras, pero digamos, en una empresa de tecnología se generan unas relaciones de poder que son muy distintas que en un estudio jurídico, ¿no? Entonces es interesante tenerlas en cuenta porque también justamente hablan de estas desigualdades. Y es transversal porque es decir, esto es un compromiso que no debería salir solamente de recursos humanos, o no debería salir solamente compliance o el área de legales, sino que realmente se tiene que generar desde es decir, tiene que haber como un comité que esté detrás pensando estrategias que sean transversales a toda la organización para que sean como coherentes, ¿no? Con todo lo que está sucediendo. Entonces, como les comentaba, nosotros lo pensamos como con 3 pilares, ¿no? Cuando estamos abordando el tema cómo hacemos para eliminar o erradicar la violencia laboral. Un pilar tiene que ver con el generar el compromiso, y acá es fundamental el rol de los líderes, es decir, hay un primer momento donde la institución dice, esto no lo toleramos más.
¿Por qué es importante? Porque quizás antes no se decía y estas cosas sucedían, ¿no? Y nos hemos encontrado con un montón de situaciones que tienen que ver, que hoy serían catalogadas como violencia laboral, y antes estoy diciendo 2 o 3 años antes del año pasado, ¿no? Del convenio, que están más asociadas a, un líder que tiene de 20 años o no de experiencia o en una empresa, con un modo de liderazgo muy autoritario, y donde estaba avalado y estaba legitimado, ¿no? Y de repente hoy la forma esa que está avalada y legitimada ya no corre más, ¿no? Digo lo del marco del convenio porque es muy claro en determinadas situaciones, en determinados como contextos, ¿da? Como un contexto que nos ayuda muchísimo a la reflexión de cosas que toleramos y ya no se toleran, ¿no? Pero por eso está este como compromiso. El compromiso a veces puede ser un código de ética, puede ser un mail que manda el director de la organización o el CEO de la organización, donde marca como un antes y un después. Porque es cierto, y la verdad que en ese sentido, algunas instituciones nos ha parecido como muy valioso, cuando se enfrentan a una situación que ellos antes no venían trabajando, no habían capacitado a la gente, la institución toma responsabilidad. ¿En qué sentido una institución toma responsabilidad? Cuando dice, nosotros dejamos que esto sucediera porque nunca actuamos, porque nunca dijimos que esto, nunca pusimos el límite, nunca se marcó. Entonces es interesante tomar como conciencia de este espacio. Hay otro enfoque que tiene que ver con la transformación cultural. Estas normas de género, estas relaciones de poder, estas maneras que tenemos de vincularnos, van a existir, van a seguir existiendo si no las modificamos, si no generamos espacios de reflexión, de escucha, y esto es un cambio a largo plazo, ¿no? Por eso es tan importante el protocolo, porque el protocolo nos permite actuar hoy mientras estamos cambiando los mindsets las personas para que en un futuro esto no vuelva a suceder, ¿no? Como volviendo a setear los valores de esta institución y estas maneras que tenemos como de vincularnos. Esto hay que hacerlo si es que queremos algún día que no se registra ningún tipo de casos, ¿no? Y también es importantísimo tomar en cuenta de que esto no es un taller que se resuelve, es decir, yo te cuento que es violencia laboral y esto no lo hagas más, sino lo más interesante y lo más rico y lo más sustentable también para la institución es sostener como espacios de reflexión a lo largo del tiempo, que permitan a los grupos de trabajo empezar a configurar y a charlar sobre estos temas, y sobre todo una de las problemáticas más que hemos encontrado nosotros también tiene que ver sobre el tema, la diferencia entre conflicto laboral y violencia laboral, ¿no? ¿Dónde se pasa ese límite y qué tiene que ver? Es decir, ¿cómo se paran las personas en relación a esto, ¿no? Esto es un debate abierto, que las distintas disciplinas se posicionan en distintos lugares y justamente estamos también nosotras tratando de generar un espacio como podamos discutir y charlar más sobre este tema. Y finalmente, no finalmente porque este tercero, pero otro pilar, justamente el protocolo es lo que nos permite actuar hoy mientras estamos trabajando en este cambio de mindset a futuro, ¿no? La forma de abordarlo tiene que ver con, es decir, en particular nos parece a nosotros que el protocolo sí viene a ser como la primera herramienta, donde la construcción, esta co-construcción, como lo llamamos nosotras, permite a veces unificar criterios, porque es muy interesante si nos ponemos a debatir entre nosotros en este momento qué consideramos que es violencia laboral, nos vamos a encontrar que no todos y todas opinamos lo mismo, que tenemos distintos registros de lo que significa, que algunos tenemos registros de cosas que no sucedieron, como decía Javier en su presentación, y otros quizás venimos a la reunión y pensamos que no, y después que nos vamos decimos, pará, hay ciertas cosas que sí me han sucedido. Entonces permiten crear el protocolo, o cómo por lo menos nosotros proponemos esa creación, que es un grupo interdisciplinario de varias personas dentro de la institución, poner en palabras estas diferencias, ¿no? Y poder definir, y ir como poniendo en juego cuáles son esas definiciones que tenemos de violencia y cuáles son aquellas con las que nos sentimos más cómodas, ¿no? Permite esa autorreflexión, permite una revisión de las prácticas también institucionales, justamente se generan estos momentos donde uno dice, yo pensaba que esto de una manera y resulta que no, yo pensaba que esto está habilitado y resulta que no, y es súper interesante cuando eso pasa en personas de distintas disciplinas, ¿no? Porque sobre todo cuando estamos trabajando estas temáticas. Hay mucho prejuicio en relación a las víctimas y los miedos vinculados en relación a cómo se trata la violencia. En este sentido decimos la típica y como barrera con la que nos encontramos es que la gente va a hacer denuncias porque no quiere ser echada, ¿no?
Y entonces a veces ahí lo que tenemos que hacer para deconstruir es una persona que está teniendo un mal desempeño, a veces es un síntoma de la violencia. ¿Sí? No es que la violencia, es decir, que la denuncia es una causa porque uno no quiere ser echado, sino que realmente hay una cuestión genuina de lo que está pasando atrás. Esto lo encontramos reiteradas veces, pero se los comentamos porque es como a veces uno de los primeros mitos como a desarticular. Y en este sentido también nos parece interesante plantear que estos protocolos o estas herramientas hay que estar continuamente modificándolas, hay que estar revisándolas, porque se está aprendiendo, porque estamos como, todo es nuevo. Una de las cosas que también charlábamos con Javier tiene que ver con todos los materiales en general que hay sobre violencia laboral vienen más del lado del mobbing, entonces, o quizás hoy no condicen a las realidades que estamos hoy, o a lo que plantea lo del convenio, que la verdad es muy innovador en la manera en que el abordaje que le brinda a estos temas, entonces genera una necesidad real de generar esta transformación cultural que parte de todo este proceso, pero también de ponernos unos objetivos medibles, de ser responsables en cómo estamos implementando estos, y de generar una retroalimentación. Hay un tema, creo que lo poníamos en la slide anterior, que tenía que ver con una clínica de casos. Nosotros también fomentamos esto de aprender de las propias resoluciones, de los propios casos que, que están trabajando. Entonces hay instituciones con las cuales volvemos un año después para ver, bueno, qué pasó con esa implementación, cuáles son las problemáticas que se encontró ese comité, las trabas para poder implementar, no implementar, y las acciones que van pasando alrededor de eso. Veo que hay varias preguntas, así que si quieren... Sí. Hay varias, no sé si querés, te leo algunas de las que estaban al principio, igual si alguien quiere puede silenciarse. Voy a empezar en orden. Había varias preguntas respecto al abordaje de la violencia de género y la adhesión a la ley Micaela. Entonces hablaban de la adhesión de los sindicatos en particular. Sé que el sindicato de bancarios, si no me equivoco, adhirió a la ley Micaela, pero no sé si Javier o Georgie quieren comentar algo sobre esto. La pregunta, ¿cómo es específicamente? Porque el tema, a ver, no, si querés, Javi, toma la voz, pero... Si sería un primer abordaje. La pregunta textual, Leo, respecto a la violencia de género y la ley Micaela, ¿sería un primer abordaje que todos los sindicatos adhieran? Esa es la pregunta. A ver, creo de mi lado puedo decir que sería una muy buena práctica, y me consta que muchos sindicatos, a partir de la ley Micaela, se han acercado en su momento al INAM y ahora al Ministerio de las Mujeres para trabajar en capacitaciones y establecerlo como un paso obligatorio a formaciones en género para el interior del gremio. La verdad que en ese sentido nos parece que es fundamental. Perdón, acá... Yo me anoté un par de respuestas más, pero si quieren voy siguiendo el orden. Tenemos varios representantes sindicales, así que también alguna puede dar cuenta de su propia experiencia. Hay varias. Solo aclaro para alguien que preguntó cuál era la ley Micaela, es la ley que establece la capacitación obligatoria en género de todas las personas que trabajan en el Estado, de todos los niveles y los 3 poderes del Estado. Después les podemos mandar más información, tanto sobre las temáticas que estuvimos charlando, como sobre esta ley, que es súper interesante. Después preguntaban, acá, Maca, dice, veo muchas normas, entidades, pero en lo concreto, ¿cómo se conecta la víctima con la justicia? Porque da la sensación de que la mayoría ni siquiera se anima a denunciar, y ya que estoy, aprovecho y lo uno con otra, que preguntaba acerca de cómo se componen los comités dentro de la empresa para evaluar estas situaciones, porque muchas veces pasa que los mismos sectores que componen estos comités son los mismos que ejercen la violencia y el acoso. Aprovecho y uno de estas 2 cuestiones. Si querés empiezo yo y seguís vos, Javi. Dale. En ese sentido, a ver, los comités lo ideal es que sean lo más diversos posibles en el sentido de, pensando en industrias donde hay sindicatos, ¿no? Porque también hay industrias donde no hay sindicatos, es sumamente importante que los protocolos estén co-creados con representantes sindicales también. Porque nos ha pasado que quizás el sindicato tiene un protocolo, la empresa tiene un protocolo, de todo de aquellos, porque la persona no sabe si tiene que ir al sindicato o va a la empresa, y bueno, y cada uno lleva su bandera, y la verdad que en sí la solución el problema no se soluciona. Entonces, el protocolo debería ser
como co-creado entre los dos, donde esté clarísima la relación entre las representantes sindicales que están en esta temática y los representantes de la empresa que están en esta temática, y que tengan los mismos criterios. En general, las vías de denuncia hacia este comité deberían ser las más variadas posibles. Tendrían que ser, pueden ser anónimas, es decir, por teléfono, por mail, o por personas que vos ya sabés quiénes son, y vos, porque con quién la persona se siente más cómoda para ir y decir lo que está sucediendo, es muy personal, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido nosotros aconsejamos que se den distintas estrategias. Y sobre todo también que sean distintas estrategias por esto mismo que decías, porque si hay dentro del comité alguien que es la que está ejerciendo violencia, se tienen que actuar de otra manera, es decir, hay otras autoridades que deberían intervenir. ¿Cómo se llega a eso? A ver, no todas las denuncias de violencia laboral llegan a la justicia, porque no es un tema que esté judicializado, es decir, que la violencia laboral todavía no está judicializado, por lo menos no en el ámbito del sector privado. Entonces hay cosas que son como muy conflictivas, pero igual, aunque no sea ese el caso, igual hay que tratarlas, igual hay que abordarlas. Y en el caso que sí, justamente es el comité el que le tiene que acompañar a la persona e indicarle qué otras posibilidades tiene, aparte de lo que tiene que hacer la empresa. Si la situación pasó dentro de una institución, esa institución igual se tiene que hacer cargo, más allá de la judicialización, y parte de ese hacerse cargo es brindarle a la persona la información correspondiente para que sepa cuáles son sus derechos, qué es lo que puede hacer y brindar el servicio de acompañamiento. De mi lado, complemento, quizás valga la pena saber que en el Ministerio de Trabajo de la Nación funciona una oficina de asesoramiento sobre violencia laboral, en la cual uno puede efectivamente realizar una denuncia o consultas ante una situación de violencia o acoso. Tiene una limitación geográfica, que es que aborda casos de la zona del AMBA, pero muchas provincias también, no todas, muchas provincias tienen también oficinas o equipos de violencia laboral al interior de los ministerios de trabajo que también ofrecen asesoramiento cuando se dan este tipo de situaciones. Y ahí aprovecho perdón, dos cosas. Primero, que el convenio llama a la necesidad de garantizar un fácil acceso a vías de recurso y reparación apropiadas, entre ellos procedimientos de presentación de quejas e investigación. Esto para decir, Argentina tiene una base en esto, creo que va a haber que fortalecerlo de cara a la ratificación o una vez que ratifiquemos, ¿no? Y lo que me permite esta consulta es también ser consciente que Argentina es un país federal y que por ende, incluso cuando ratifiquemos, hay responsabilidades que van a estar a cargo de las provincias. Ahí leía a Belén Escalese de Río Negro, le mando un saludo, que comentaba la experiencia del protocolo de Río Negro. Bueno, hay varias provincias que o han elaborado protocolos o tienen alguna legislación provincial. Ahí la limitación es que desde el nivel provincial uno puede regular solamente el sector público. Para regular el sector privado tenemos que dictar una normativa nacional, tenemos una ley de contrato de trabajo en la cual la palabra violencia no aparece una sola vez, entonces tenemos algunos desafíos incluso en esa legislación y tenemos la ley 26485 que incluye la violencia laboral contra las mujeres. O sea, tenemos algunos instrumentos desde el Estado y algún avance normativo sobre el que construir, que creemos que la ratificación debería tirar para adelante, fortalecer y subir un poquito la vara también en las provincias, de las cuales hay muchas que están trabajando y muy bien estos temas. Hay una pregunta más, si sugerimos que los comités sean externos al personal de la empresa, y piden también la referencia del protocolo de Río Negro. No sé si podemos pasarlo después, o si quieren pueden pasarlo por el chat. Sí, o que nos pasen y después lo compartimos al resto por mail. Está buenísimo. En relación a los comités, si sean externos o no, en realidad ahí lo que sí es importante es que las personas que conformen ese comité sean personas que estén formadas en temas de género, que estén formadas en temas de violencia laboral, y de violencia laboral con enfoque de género, como que estas perspectivas y en interseccionalidad, es decir, tienen que ser personas que estén muy sensibilizadas con la temática y que sepan que puedan hacer una escucha,
que puedan, es decir, que tengan la herramienta totalmente internalizada, porque si no se toman decisiones y la verdad es que en general lo que hemos visto es que se revictimiza mucho a las víctimas, o si no, lo que sucede es hay una mala lectura o una lectura errónea de las situaciones, ¿no? Entonces, y en ese sentido, también, es decir, en cuanto uno sepa o siente que excede lo que está pasando, ahí va a un externo que pueda ayudar y poner como conceptualizar a ver lo que está sucediendo. Pero lo importante es entenderlo como vínculos sociales, ¿no? No como situaciones particulares. Eso es muy importante. Es decir, estas situaciones particulares suceden dentro de la empresa, no porque hay una persona que sea violenta únicamente, sino también porque hay un entorno que lo ha habilitado y lo ha permitido. Entonces es interesante cómo trabajar con estas cuestiones y entender sobre todo algo que quizás hasta ahora no hemos hablado, sobre el impacto que tiene en el grupo estas situaciones de violencia. Hay grupos que quedan con malestar, hay grupos que en general lo que tienden es estar como amigados con la persona violenta, porque es el líder, porque se representan los valores, porque se generan como estos distanciamientos, porque hay un status quo. Entonces, hay que entender todas estas complejidades para poder leer de la mejor manera posible lo que está pasando. Sí, por ejemplo, nos ha pasado, sobre todo en pymes o en organizaciones muy chiquitas, donde ahí en general quizás puede haber es decir, por ahí es sugerido que sea un externo el que reciba los pedidos, porque la confidencialidad o el anonimato es casi imposible. El anonimato, es decir, ¿hasta dónde llega el anonimato en un grupo de 20 personas? ¿No? Es fácil de detectar quién es la persona que está diciendo, porque todos convivimos en el mismo espacio. Entonces acá vemos que justamente con esto, me acuerdo que era uno de los debates que teníamos con Javier, habíamos hablado, ¿no? De pensar sugerencias o recomendaciones para pymes, cómo abordar esta temática, porque se dan las situaciones y sin embargo no tienen los recursos para poner un comité hablando, facilitando estos espacios y al mismo tiempo brindando la confidencialidad que se requiere y el anonimato que se requiere para trabajarlo, ¿no? Entonces, entendemos que no es lo mismo una institución de más de 1000 empleados donde esto existe o puede darse que en una agrupación muy chiquita. Perdón, y ahí hay otra pregunta sobre qué tipo de sensibilización se les puede dar a los líderes y a las líderes para que luego lo transmitan con sus equipos y en la cotidianidad. Hay un tema que para nosotros es vital, que es entender, es decir, todos y todas tenemos que entender de qué se trata la violencia laboral, todos tenemos que entenderla, entender que hay cuestiones, esto que les decía antes, que antes pensábamos que era conflictos y ahora no, y hay algo que es, para nosotros por lo menos, que es sumamente importante, que es el rol de los y las líderes en todo esto, no solamente para que ellos puedan cortar la violencia cuando está sucediendo, es decir, que es decir, que estén atentos a lo que pasa alrededor. Les cuento un caso, por ejemplo, ¿no? Había un director de una empresa que estaba con un cliente y se acerca una chica de otra área, y este cliente le da un beso, pero le da un beso como muy cerca de la boca, ¿no? Y todo los dos se matan de risa. Y se matan de risa. Es decir, el director, en lugar de en ese momento parar la situación, poner un límite con alguien que era un cliente, podría no haber sido un cliente, podría haber sido alguien de la empresa, se ríe de la situación, ¿no? Bueno, eso es clave, es decir, que ese director en ese momento pueda decir algo, pueda hacer algo y parar estas situaciones. Y en ese sentido, nosotros sí trabajamos mucho de que, por lo menos desde nuestra perspectiva, los líderes y las líderes son más responsables, ¿sí? Tienen una carga mayor en todo esto, una responsabilidad mayor en todo esto. ¿Por qué? Porque generan cultura. Porque justamente en una situación como esta, donde ellos no ponen el límite, aunque no sean ellos los primeros que ejercen la violencia, están legitimándola. Entonces esto nos parece sumamente importante seguir como trabajándola y abordándolo para que entiendan de que si ellos no dicen algo son cómplices, ¿no? Entonces esto es de mucha importancia. Yo complemento, Georgina, con dos avisos. Uno es que desde en el marco de OIT, junto con el PNUD y la Fundación WOCRA y otras agencias de Naciones Unidas, que ahora actualizamos a través de la iniciativa Spotlight, desarrollamos un material de formación para delegadas y delegados sindicales que vi que ahí consultaban, sobre temas de derechos humanos, género, diversidad sexual y violencia,
que nos parece es un muy buen material para trabajar los temas de violencia al interior de los espacios de trabajo, valga la redundancia, en el cual hacemos foco en qué rol pueden jugar los gremios, los sindicatos para promover esta agenda, ¿no? Tanto en los espacios de trabajo como al interior, ¿no?, de la organización. Y lo otro es un anuncio, como parte de esta iniciativa SPOTA, y desde el OIT también vamos a estar encarando un ejercicio de sistematización de buenas prácticas, ¿no? Con esta idea de, bueno, tener un poquito más de claridad cómo han trabajado las empresas, cómo han trabajado los empleadores, cómo han trabajado los sindicatos este tema hasta el día de hoy, de manera tal de tener un poquito más en clave el punto de partida que tenemos, pensando en la ratificación, pensando en nuevas responsabilidades que van a haber, que sepan que ojalá que en 3 meses, esto lo estamos empezando ahora, podamos compartirlo y de alguna manera difundirlo y poner a consideración, con el objetivo de que también otros actores puedan recoger esas experiencias y eventualmente consultar a quienes ya recorrieron ese camino. Buenísimo. Vi una ahí- pregunta por ahí que decía, a ver, mire. No, Dale. sí, sugerimos que las decisiones sobre cómo tratar la problemática se den en los comités. Entiendo por lo que dice la pregunta, Sí. cualquier cosa, Romina, corregime, si las decisiones sugerimos que se tomen por parte del sindicato o la empresa o de forma combinada. Entiendo eso de la pregunta, pero cualquier cosa. A ver, nosotros sugerimos que en los comités haya gente del sindicato. Tiene que haber una comunión ahí, no puede ser el sindicato por un lado y el comité por el otro. Es decir, parte de los representantes sindicales tienen que ser parte de esto. Y en ese sentido, a ver, ahí depende. ¿Por qué, sobre todo? Porque nadie todavía tiene la verdad de cómo es la mejor estrategia para abordarlo. Entonces me parece que en esa mesa donde están los dos hablando y con la misma responsabilidad de pensar la estrategia para la empresa y para el empleador, la empleadora, estamos trabajando al mismo tiempo, al unísono, no estamos replicando esfuerzos y tampoco no se genera ese enfrentamiento a veces entre el sindicato y la empresa, a ver quién es el que tiene la razón y quién es el... Nos ha pasado, por ejemplo, a veces sindicatos donde la misma persona que es la representante sindical es una persona que ejerce, por ejemplo, nos ha pasado, ¿no?, violencia doméstica. Entonces, digamos, nadie tiene acá como el termómetro total. Entonces, lo mejor es tener un grupo lo más diverso posible donde haya representantes de los dos. Y esa estrategia es decir, y lo importante es que estén formados, es decir, más allá si sea la empresa o sea representante sindical, que tengan formación en género y que tengan formación en violencia laboral en este nuevo paradigma, sobre todo, ¿no? Porque si hablamos de esto con el paradigma anterior, nos vamos a quedar con que hay cosas que se nos van a pasar, que no las vamos a ver. Sí, complemento de este lado, somos promotores del diálogo social desde el OIT, así que se imaginarán que claramente para nosotros es fundamental que haya participación de un actor empleador y de un representante de los sindicatos. Nos parece que en general hay muchas más chances de que esa experiencia sea exitosa, tenga legitimidad, que si es una decisión más unilateral. Sí, y ahí en general también, a ver, veo que acá hay muchos representantes sindicales, por experiencia con otros sindicatos que nos ha pasado, quizás, si viene solamente del sindicato la propuesta en general, encuentra varias barreras desde la parte de la empresa. Entonces, lo mejor es pensar en una co-construcción, es decir, si ven que la institución no tiene interés en abordar esta temática por sí sola, bueno, ir por el lado de la co-construcción, porque van a poner una barrera más grande todavía al momento de imponer un protocolo. El protocolo tiene que ser constituido, tiene que ser muy específico para cada institución, no puede ser como haciendo un copy-paste, eso no se lo recomendamos a absolutamente nadie, porque en el proceso de construcción uno aprende. Por eso tampoco sirve que el sindicato arme un modelo y lo baje, porque en esa bajada se pierde la posibilidad de que la institución aprenda y se apropie de esa implementación, ¿no? En este sentido, hay algo que en su momento como que estuvimos hablando con Javier previamente, y lo traigo ahora, porque en realidad es algo que me dijo él a mí, así que Javi te cito, era que hoy
todavía es algo como bueno de tener. Es una buena práctica tener o no tener un protocolo, es una buena práctica tener un programa o un plan de acción para erradicar la violencia laboral. Pero en el momento en que esto se ratifique, ya va a dejar de ser una buena práctica para ser una obligación, va a ser un requerimiento de las instituciones. Entonces vuelvo a la pregunta de Luisiana. También una manera de llevar a las instituciones a trabajar esta temática es, hoy la pueden trabajar a su tiempo. Hoy la pueden pensar, la pueden planificar y lo pueden llevar. Una vez que esto esté ratificado, veremos de la manera, es decir, toda la legislación nacional se tiene que adaptar también a esto, ¿no? Va a haber mucho trabajo atrás, pero va a haber un momento donde ya no sea una opción. Entonces van a salir corriendo a hacerla y no de la mejor manera posible. Entonces es más estratégico comenzar ese camino ahora que hacerlo más adelante. Absolutamente. Ahí me decían que tenían un problema con un link en relación a lo que yo subí. Bueno, si les parece, Georgina, Milena, yo después, a continuación de esta conversación, les paso los enlaces a toda esta información, a toda esta evolución de documentos que se han ido elaborando, que recogen esta discusión, que la verdad que son valiosos. Y también les voy a dejar un enlace a un documento que salió hace 2 días, donde de alguna manera es un llamado de nuestra sede, de OIT, a que incluso en este contexto de aislamiento, producto del coronavirus, también el convenio y la recomendación son pertinentes, ¿no? Ustedes se fijan, muchos hemos mudado al teletrabajo y es uno de a través de las tecnologías de información y la comunicación, es uno de los ámbitos que también están contemplados por el convenio, ¿no? Entonces, de la misma manera, es un convenio que llama a abordar la violencia doméstica. Muchos sabrán que en general se reportan aumentos en los casos de violencia doméstica. Entonces, incluso en este contexto, donde todo se ha transformado, creemos que sigue siendo pertinente tener presente el convenio de recomendación establecen, ya que nos pueden dar pautas para que la violencia y el acoso, incluso en este contexto, no se propague. Totalmente. Y aprovecho, Javier, había algunas preguntas sobre cómo mantenerse informadas de las novedades de OIT o estos documentos por donde se publican. Igual, repito, cuando terminemos todo les enviamos por mail. Si alguien... había un formulario de inscripción, pero si alguien llegó al webinar por otro lado y no completó ese formulario, por favor dejen sus mails en el chat, porque yo tengo la lista esa, pero si alguien entró desde otro lado y no tenemos su mail, así no se pierde estos materiales. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Natalia comenta que hay mucho acoso invisible al individualizarse el trabajo desde la casa, y sí. Absolutamente. Mira, totalmente. Y eso es un poco lo que mencionábamos de cierta preocupación que también estamos teniendo por esta mutación de la manera de trabajar y que, bueno, al estar desde casa hay muchas cosas que se invisibilizan. Ya no hay un compañero que a uno lo vea o lo escuche, sino que es uno quizás con su jefe o su compañero por WhatsApp o por Skype, y sabemos que más que eliminarse puede haber una mutación de las formas de violencia y acoso. Entonces, también estamos atentos a eso y por eso seguimos en campaña de difundir, promover una agenda en la materia. Sí, y ahí, esperen, estoy pasando el mail de Mile, por si no lo tienen, por si alguien llegó por otro lado, para que le pasen sus mails, así les mandamos toda la info. Pero esto que decía Javier, estamos como muy, muy preocupadas también nosotras, porque aparte es decir, obviamente hay distintos tipos de violencia, y hay violencias que son como más, no sé, más visibles, y antes era más fácil socialmente identificarlas, que hoy pasa a ser por 1 a 1, salvo cuestiones de micromachismo que uno vea en una reunión como esta y de repente, bueno, te puedas dar cuenta de determinadas situaciones, ¿no? Pero es bastante preocupante. Bueno, antes que nada, le quiero agradecer, son las 3:13, a todos por extenderse estos minutos, a Javier por darnos este tiempo. Esta es la primera vez que hacemos algo juntos, pero la verdad es que venimos charlando un montón, así que viendo la convocatoria me parece que está buenísimo después para ir pensar en algo más hacia adelante, si él está de acuerdo. En ese sentido, si les quedan preguntas, dudas, que les parece interesante cómo seguir abordando, cosas que les quieran seguir profundizando, si les estaría interesante que nos manden eso por mail, así nosotras
podemos como generar otra actividad. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y todas por esta participación. Perdón, agrego un segundito. Dale, sí. Hay una última pregunta que me parece que es importante, la hacemos bien cortita. Si está bien que el comité pida pruebas concretas, dice Cari, a mí me pidieron y no las pude presentar porque es invisible el hostigamiento que recibo. Mira, en realidad nosotros tratamos de aclarar que esto no es una investigación, es decir, cuando pasa dentro del ámbito de la empresa, es decir, no estás en el ámbito judicial, esto no es una investigación judicial y uno no tendría que caer el mismo peso que en otras instituciones, ¿sí? Entonces, no está bien, y en realidad uno tiene que poder leer, hay otras maneras quizás de abordarlas. Les cuento, por ejemplo, en casos concretos donde nosotros, como les contaba, tenemos este grupo interdisciplinario de psicólogos y psicólogas, especialistas en temas de género, especialistas en temas de violencia, donde con entrevistas, con entrevistas pueden decir, bueno, no, esta persona está realmente angustiada por una situación que le pasó. Es decir, no es una angustia figurada, no es una angustia que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Entonces, y no es necesario empezar a mostrar otros tipos de pruebas. Es muy interesante. Hay algo ahí en relación ahora no me va a salir el término exacto, de cambiar el peso de la... Inversión de la carga de la prueba. Eso, gracias, no me de salía... De hecho, figura en la recomendación. Exactamente, figura en la recomendación. Exactamente. Y nosotros tratamos, es decir, siempre que estamos facilitando un espacio, tratamos de ponerlo, de incluirlo dentro de los principios. A veces eso, bueno, las instituciones están más reacias, pero tratamos de sensibilizar todo el tiempo, primero, de que no es lo mismo, y segundo, de que lo que aconsejamos es, tenés que demostrar que no pasó, no que pasó, ¿no? Porque justamente si no, la relación de poder sigue jugando en contra de la persona que es víctima de la situación. Sí, de mi lado también, agradecerles, y me comprometo eso, a enviarles los enlaces a todos los documentos que les fui mencionando durante la conversación. Bueno, en realidad gracias a vos, Georgina, a Milena por organizarlo, a Grow y a todos y a todas las que se sumaron a participar de este espacio. Y contamos con ustedes para que nos ayuden a promover la ratificación. Sí, con todas, y nosotros obviamente atrás de todo esto. Y sí, contesto rápido a Natacha, sí, obviamente se contempla a veces terceros, en los casos que sea necesario llamar a un tercero para alguna situación, pero no en el caso de violencia familiar, porque ahí esto lo vamos a hablar el jueves en profundidad, ¿está bien? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos y a todos.